hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta noche a nuestra clase virtual de la nueva vida en Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir. Vamos a pedirle a Él que nos dé toda la disposición para estudiar su bendita palabra, para aprender mucho, pero lo más importante es para ponerlo en práctica. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites compartir. Reconocemos, Señor, que es tu amor y tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Cuán privilegiados somos nosotros de poder escudriñar las Escrituras, estudiar tu palabra, aprender cada día más y más de ti, para la gloria y la honra tuya y para bendición de nuestras vidas, de nuestros hogares y de todos los que nos rodean, Señor. Gracias te damos, bendito Rey, gracias porque tú has dispuesto este medio y te honramos y te bendecimos, Señor, por eso. Gracias porque tu palabra sigue siendo glorificada en la vida de tus hijos y eso es lo más importante, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les acabé de decir, hoy vamos a ver en la nueva vida en Cristo un tema muy importante también. Es nuestra tercera clase y esta se llama Victorioso. Les voy a hacer una serie de preguntas, de las cuales ustedes van a ir pensando la respuesta. Al finalizar el tema, la clase de hoy, vamos a retomar las preguntas para comparar si pensamos de la misma manera en este momento que vamos a hacerlas y pensamos igual al terminar la clase, después de ver estos puntos. A ver si coincidimos en que pensamos igual o tenemos que modificar algo por el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, voy a hacerle las preguntas. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. La segunda pregunta. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Tercera pregunta. ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tientan? ¿Tenemos enemigos espirituales que nos tientan? Bueno. En este tema de victorioso vamos a mirar unos puntos. Y el primer punto que vamos a abordar en este tema se llama Hay una lucha. Vamos todos a buscar en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, el versículo 13. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces nosotros nos podríamos hacer una pregunta. Bueno, y entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Si acabamos de ver por la palabra que el Señor no tienta a nadie. Bueno, vamos a mirar unos puntos. Vamos a mirar según Santiago 4:4, ahí mismo, uno de nuestros enemigos espirituales, ¿quién es? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí podemos encontrar una de las respuestas. Recuerden que es muy importante ir tomando notica, bien juiciosos. Bueno,
Vamos a ir a a Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Ahí encontramos otra respuesta en Gálatas 5:17, ¿quién es uno de nuestros enemigos espirituales? Bueno, vamos a buscar otro texto bíblico. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí encontramos otro de nuestros enemigos espirituales. Entonces podemos ir escribiendo la respuesta. Según estos textos, ¿cuáles son nuestros enemigos espirituales? Ahora hay otra pregunta. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? Para eso, la Biblia nos lleva también a otros textos. Vamos a leer Romanos 12:2, al mundo. Romanos capítulo 12, Romanos 12:2. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No os conforméis a este siglo. Nos está diciendo, no se conformen a las demandas de este mundo pecaminoso, de este mundo perverso, que solamente quiere y vive ofendiendo a Dios. Sino que sean transformados en su entendimiento. Nos manda a que nos renovemos en nuestro entendimiento. ¿Y quién va a cambiar nuestro entendimiento? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vamos a comprobar cuál es la buena voluntad. Porque el mundo no nos va a decir cuál es la buena voluntad de Dios. Lo que menos quiere el mundo y este sistema mundano es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. El mundo quiere imponer su ideología y quiere meter a todos en esa ideología. Pero el Hijo de Dios no se conforma a este mundo, sino que no se conforma a ese sistema, a esa enseñanza, a ese modelo que quiere enseñar el mundo, que es pecaminoso y que Dios abomina, sino que el creyente y el que ha nacido de nuevo va a renovar su pensamiento a través de la palabra y va a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta, ¿cierto? Entonces podemos mirar cómo
dice la palabra que cómo debemos responder a cada enemigo, o sea, al mundo en este momento, a este sistema mundano. Bueno, ahora vamos a mirar cómo debemos responder al enemigo, a la naturaleza pecaminosa de la carne, porque nuestra carne también es nuestro enemigo. Y lo vamos a comprobar en Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Cuando nosotros andamos en el Espíritu es cuando andamos conforme a la palabra de Dios. Y cuando yo ando conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, no ando en los deseos de mi carne, en lo que la carne me está llevando a hacer, que es pecar y ofender a Dios, que es lo que nos dice la palabra, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Vamos a mirar también otro enemigo. En Santiago, vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros. ¿Qué va a hacer el diablo contra un hijo de Dios que se está sometiendo a la voluntad de Dios? Que está andando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Va a huir. Esa es la manera como nosotros resistimos al diablo, cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Bueno, vimos estos puntos tan importantes en hay una lucha. Entonces, como pueden ver ustedes, hermanos y amigos, en nosotros hay una lucha. Pero para esa lucha que hay en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa, también el Señor nos dice que nosotros también podemos ser victoriosos en esa lucha. Vamos a profundizar en estos versículos. Todos somos tentados, ¿cierto? Pero eso no significa que por eso nosotros tenemos que caer en pecado. En Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice Primera de Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ven, hermanos, que nosotros no tenemos que quedarnos en el pecado. Ninguna tentación es más grande que nosotros o que lo que Dios nos ha dado. Son tentaciones humanas.
Pero Dios es fiel y Él nos va a dar la salida. No tenemos que quedarnos en el pecado. Es normal sentir tentación, pero también podemos vencerla. Es posible vencer la tentación. Dios pone límites a la tentación para que la podamos resistir. Ante cada tentación, Dios también nos provee la salida. Cuán maravillosa es la palabra del Señor. Entonces, nos podemos hacer una pregunta. Te puedes hacer una pregunta ahí donde tú estás. ¿Habrá libertad para mí? ¿Habrá libertad para mí? Pues el Señor dice que sí. Vamos a ver otro punto muy importante en el cual vamos a ir aclarando de que sí hay una salida. Hermanos, hay victoria sobre esta lucha. Y vamos a mirar qué nos dice Primera de Juan 4:4. ¿Quién es mayor que Satanás? Primera de Juan 4:4, que nos dice. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces ahí encontramos también la respuesta a esta pregunta: ¿quién es mayor que Satanás? Vamos a encontrar otra respuesta. ¿Quién vive en el creyente? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros somos templo de Dios. Cuando ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ya somos templo de Dios. Entonces ahí encontramos otra respuesta. ¿Quién vive en el creyente? ¿Quién nos da la victoria? Ahí mismo en Primera de Corintios vamos al capítulo 15 y vamos a leer en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria sobre el pecado. Entonces miremos cómo nosotros sí tenemos victoria sobre el pecado y esta lucha que hay en el pecado que mora en nosotros. Dios nos dice: usted es victorioso sobre ese pecado que mora en usted. Y acabamos de ver los textos bíblicos, porque el Señor acá nos muestra quién es mayor que Satanás, quién vive en nosotros como creyentes y quién es el que nos da la victoria. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Pues la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra qué debemos hacer para evitar caer en la tentación. El Señor, a través de su palabra, nos muestra qué debemos hacer, y para eso vamos juntos a buscar Salmo 119. ¿Qué nos dice Salmo 119?
el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Volvamos a repetirlo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Según el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado ¿cuáles dichos? La palabra del Señor. Eso es lo que yo he guardado en mi corazón. Cuando yo la leo, ella se va guardando en mi corazón. Para el momento en que yo necesite traerla a mi mente, cuando sea tentada a caer en el pecado de la carne, el Señor trae a mi mente esta palabra. Yo he guardado su palabra en mi corazón para no pecar contra él. Vamos a ver según Mateo 26, Mateo capítulo 26. Versículo Mateo 26, 41, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos manda la palabra de Dios aquí en según Mateo 26, 41? Velad y orad. Es la manera como yo voy a vencer la tentación y voy a tener victoria sobre el pecado. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto. A la verdad nosotros tenemos toda la intención y todo el deseo, pero nuestra carne es débil. Por eso necesitamos velar y orar. Vamos a mirar según Proverbios 4, versículos 14 y 15. Dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Mire otra recomendación tan bonita del Espíritu Santo a través de Proverbios 4, 14 y 15. Vamos a mirar otra segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué dice? Que huye de las pasiones juveniles. Pero tú te harás una pregunta: bueno, pero eso es para los jóvenes, porque dice pasiones juveniles. Pero resulta de que todos tenemos pasiones. Sean jóvenes o no tan jóvenes, todos somos tentados en nuestras pasiones. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la palabra según este texto bíblico en 2 de Timoteo 2:22? Para reafirmar, el cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales. ¿Puedes recordar algún episodio reciente que hayas tenido donde hayas sido tentado en tu carne, donde hayas sido tentado por tus enemigos espirituales y Dios te haya ayudado a no caer en esa tentación?
Vamos a pensar, ¿podemos recordar acaso algún caso reciente en el que yo fui tentado y vencí esa tentación con la ayuda de Dios? Vamos a pensar todos por un momento. Yo creo que todos hemos tenido tentaciones a pecar. Pero también hemos ido a la palabra del Señor y Él nos ha ayudado a vencer esa tentación. Bueno, acabando de ver estos dos temas, que hay una lucha y que hay victoria sobre esa lucha que hay en nuestra carne, vamos a mirar otro punto que es igualmente importante. Y por cierto es muy bonito y nos regocija mucho, que es, hay perdón. Vamos a mirar según Primera de Juan, capítulo 1, vamos a mirar qué dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso nosotros, ahorita que estábamos pensando en una tentación en la que no caímos en ese pecado, sino que con la ayuda de Dios salimos, es la manera como nosotros vemos que nosotros no podemos decir que no pecamos. Todos pecamos porque nacemos con naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Porque si no nos estaríamos engañando a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, y la verdad no está en nosotros. Entonces dice, al pecar, la comunión entre Dios y el creyente se rompe. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escucha su súplica mientras no confiese su pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Miremos ahí mismo en Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confesar nuestro pecado a un Dios grande y maravilloso que es justo para perdonar nuestro pecado. Él sabe nuestra condición de pecadores, pero nosotros tenemos que ir en arrepentimiento a pedirle perdón, porque si no la comunión entre Dios y yo, cuando he pecado, se rompe. Aunque Él me ama, no va a escuchar mi oración mientras yo no le haya confesado mi pecado. Entonces acabamos de ver en Primera de Juan 1:9, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Vamos a mirar cómo debe de ser esa confesión. Confesar no es solamente decir, Señor, yo pequé, perdóneme porque yo cometí pecados, como soy pecadora, yo cometí pecados hace un mes, hace 8 días, esta semana, amén. Y ya, creo que con eso ya fue suficiente, ¿cierto? Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas y vamos a ver qué cosa requiere una verdadera confesión, que es la que le agrada a Dios.
Entonces, en nuestra confesión debemos ser sinceros. Primero que todo, ser sinceros. Yo no me puedo engañar a mí misma. Yo no puedo ir en oración, arrodillarme en intimidad con el Señor y decirle y no ser sincera con ella, con el Señor. Yo tengo que empezar por ser sincera. Yo me podría engañar a mí misma, pero a Dios yo no lo puedo engañar. ¿Por qué yo no lo puedo engañar? Pues porque Él conoce mi corazón y Él sabe si yo le estoy mintiendo o no, o si yo estoy omitiendo algo en esa confesión o estoy siendo totalmente sincera. Otra parte muy importante es estar arrepentida. ¿Por qué debo estar arrepentida? Porque cuando yo verdaderamente estoy arrepentida, no deseo volver a cometer ese pecado. Ese pecado no tiene cabida más en mi mente. Ya lo repudio. Ya con solo pensar me da escalofrío, se me eriza el pelo. ¿Por qué? Porque estoy tan arrepentida que el mero hecho de pensar en eso, en ese pecado, me da algo, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante el arrepentimiento. Me da temor, me puede dar asco ese pecado. Bueno, cuando yo ya he sido sincera, estoy arrepentida, voy a ser específica. ¿Cuál es ese pecado? Puede ser un pecado muy pequeño, como muchas veces decimos, no, es que es un pecado pequeño. Para Dios no hay pecado ni pequeño ni grande. Cuando pecamos ofendemos la santidad de Dios. Entonces, nosotros lo podemos ver como muy pequeño, pero aún Él se está ofendiendo la santidad de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que ser específicos y decirle al Señor en qué hemos pecado. Ser muy específicos. ¿En qué consistió concretamente el pecado? Para que podamos restablecer nuestra comunión con el Señor. Porque hasta ese momento la comunión con Él está rota, está quebrada. Bueno, después de ser sinceros, estar arrepentidos, ser específicos en el pecado que le vamos a confesar, debemos hacerlo pronto. Nosotros siempre posponemos la confesión del pecado al Señor. Y el Señor dice, hazlo pronto, hazlo ya, inmediatamente. No es que mañana, no, yo mañana le oro al Señor por esto. Nosotros debemos hacerlo pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo de confesarlo. De lo contrario, hermano y amigo, estaremos expuestos a caer nuevamente en ese pecado. O ese pecado nos puede llevar a otro pecado. Entonces por eso el Señor nos exhorta a que lo hagamos pronto, o sea, inmediatamente. Después de hacerlo de manera sincera, arrepentido, fuimos específicos, lo hicimos ya. ¿Qué debe de haber en nosotros al confesar nuestro pecado? Humildad. Debemos ir en humildad al Señor. Nosotros no podemos ir justificando el pecado. Señor, es que yo pequé porque es que la culpa fue de tal o cual. No, yo tengo que ir en humildad a confesarle al Señor mi pecado.
y pedirle perdón a aquellas personas en las cuales estuvieron involucradas o afecté con mi pecado. Tener humildad al confesarlo sin justificarme e ir a pedir perdón a las personas que involucré con mi pecado. Eso es humildad. Otra parte también muy importante cuando yo hago la confesión, después de todos estos puntos que hemos visto, aceptar el perdón de Dios. Ese es muy importante. No podemos seguir recriminándonos por el pecado que ya hemos confesado. Dios dice que nuestro pecado, después de que lo confesamos, lo echa al fondo del mar y que nunca más se vuelve a acordar de él. Entonces nosotros, si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Y ya, cuando nosotros recordemos ese pecado, porque igual en algún momento lo vamos a recordar, pero ese pecado, yo digo, ya el Señor me lo perdonó y gloria a Dios por eso, gloria a Dios, y regocijarme y sentirme feliz de que tengo un Dios grande en los cielos, que perdona mis pecados, que ha perdonado todos mis pecados, que me ha hecho libre, que en Él tengo libertad de esos pecados. Eso es algo maravilloso en lo cual nosotros nos debemos regocijar, ¿cierto? Entonces, según Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando confieso mi pecado? Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a mirar algo para corregir. ¿Qué debemos corregir en nuestras vidas? Vamos a Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Vamos a leer Salmos capítulo 32. Vamos a leer el versículo 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién debo confesar mi pecado? Es a Dios, según el Salmo 32:5. Pero hay casos en que eso no basta. Confesar mi pecado no basta solamente. Si en mi pecado he afectado, he involucrado a otras personas, debo buscarlas y pedirles perdón. Claro, también ellos están ofendidos con mi pecado. Vamos a mirar qué dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros,
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miremos que la palabra nos manda: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Pero también dice, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nos manda a confesar nuestros pecados los unos a los otros. Pero yo solamente me quedo en confesar mi pecado. Yo también, ¿qué tengo que recibir? El perdón de la persona a la que yo ofendí. Vamos a mirar en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Miremos qué tan delicado es no pedir perdón y retenerle el perdón al hermano. El Señor nos compara con traer la ofrenda. La ofrenda es algo sagrado y es algo que demanda a Dios. Pero ¿qué nos dice Él? Si usted trae su ofrenda y usted tiene algo contra un hermano suyo, no la traiga. Vaya primero, reconcíliese con su hermano. Pídale perdón por el pecado que cometió contra él. Y ese hermano, ¿qué tiene que hacer? Darle el perdón. Y ahí sí, presentar la ofrenda, que eso es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agradan los sacrificios. A Él le agrada un corazón contrito y humillado. ¿De qué nos sirve llevar la ofrenda y nuestro corazón lleno de amargura y rencor contra todo mundo? ¿Creemos que le estamos agradando a Dios? En ninguna manera. El apóstol Juan dijo: ¿cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo, si estoy mal con mi prójimo a quien sí veo? ¿Cómo puedo decir que estoy bien con Dios a quien no veo? Y estar mal con mi hermano a quien sí veo. Nos dice el apóstol Juan. Y esto es para que reflexionemos. Vamos a hacer esta semana el ejercicio de orar por alguien, un amigo, compañero de trabajo, compañero de estudio, algún familiar nuestro que necesita conocer de Jesucristo. ¿Por quién vas a orar esta semana? ¿Qué persona crees tú o el Señor te trae a tu mente de que necesita conocer del amor de Cristo? Bueno, vamos a mirar un pequeño resumen ya de este tema. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Qué recursos tenemos para vencerlos? Ya lo hemos estudiado en todo este tema. Si pecamos, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Según el tema que acabamos de ver. Vamos a volver al inicio de la hoja, donde nos hicimos unas preguntas. Vamos a volverlas a hacer, a ver si coincidimos en la respuesta, si pusimos bien el falso y verdadero, o hay que corregir algo ya, porque ya tenemos muy claro acerca del tema.
Entonces dice, si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. Tenemos enemigos espirituales que nos tientan. Ya podemos dar una respuesta con más claridad, ¿cierto? Ahora memoriza los siguientes 15 libros del Nuevo Testamento. Esta tarea te va a quedar para esta semana también. ¿Qué es? Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Estos son los libros del Nuevo Testamento que vamos a memorizar esta semana. Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y tenemos un texto bíblico para memorizar también esta semana. Vamos a estar muy juiciosos esta semana estudiando memorizando estos libros de la Biblia y también memorizando primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, hermanos, ya hemos terminado el estudio por el día de hoy. Les damos las gracias por haberse conectado, por haber estudiado con nosotros otro tema de la nueva vida en Cristo. Vamos a darle gracias a Dios y para quedar despedidos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por este tema que tú, oh Dios, nos has regalado. Gracias por cada hermano, hermana, cada amigo que se conectaron en esta noche, Señor. Gracias porque hemos sido redargüidos, corregidos, instruidos y enseñados a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que por tu gracia y misericordia tenemos la victoria sobre el pecado. Gracias, Señor, porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias porque has sido tú en tu infinita gracia y misericordia que has tenido compasión de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra. Permite, Señor, que esta palabra aprendida hoy se quede en nuestro corazón, que seamos diligentes, que seamos, Señor, sabios en nuestras vidas, que nuestra vida sea corregida por ti, Señor. Quita de nosotros toda amargura, todo resentimiento, toda altivez, Señor. Danos humildad, oh Dios, para reconocer nuestros pecados, para ir prontamente delante de ti y pedirte perdón. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria, oh Dios. Cuando nosotros venimos delante de ti, Señor, a ti te agrada, porque tus hijos reconocen que esa victoria solamente la encontramos en ti y a través de tu bendita palabra. Recibe toda la gloria y toda la honra. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que se conectaron. Bendícelos, Señor. Gracias por ellos, por su disposición, Señor, a aprender de tu palabra. Gracias por todos estos temas que tú nos regalas cada día. Gracias porque hemos recibido alimento todos los días en nuestra iglesia, de esta manera virtual, pero aún así, Señor, hemos sido cuidados. Gracias, bendito Rey.
y oramos porque en otro momento, si tú quieres, Señor, lo podamos recibir de manera presencial en nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.